Eduardo Gutiérrez, que está aquí a mi derecha. Eduardo Gutiérrez es colombiano, viene de la Pontificia Universidad Javeriana de la sede de Cali. Él es magíster en comunicación por la Pontificia Universidad Javeriana, es licenciado en lenguas por la Universidad Pedagógica Nacional, actualmente es director del Departamento de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana de Cali. Es asesor de la Fundación Social Maloca y el Ministerio de Cultura en procesos educativo-comunicativos, de gestión de conocimiento y sistematización de experiencias. Es docente de la Maestría en Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. En el 2008 publicó Comprender la comprensión y recientemente dirigió el proceso de sistematización de radios ciudadanas, del que surge el libro Voces y sonoridades de un proceso ciudadano. Muy buenos días a todos. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, a Blepic, a Francisco y pues por supuesto a Ciespal por ser la casa que hoy nos recibe para participar en esta conversación. Voy a seguir la lectura del texto que he preparado, señalando desde el inicio que me interesa más precisamente hacer un acercamiento a puntos, a detalles, a algunas dinámicas y elementos que tienen algo de lo histórico, algo de los procesos de conexión entre las dinámicas de producción de conocimiento y los procesos de transformación social, y conectar por allí estos contextos que hoy nos permiten entrar en el debate que se ha planteado sobre economía política de la comunicación. Antes de comenzar, debo hacer explícito el lugar desde el que hablo. Vengo de una ciudad de la periferia colombiana, base de una élite conservadora dueña de industrias de agricultura expansiva, originada en la industria azucarera y ahora en la industria palmera, y de la industria alimentaria hoy extendida en toda América Latina. Es la ciudad que sirvió como corazón al narcotráfico entre los años 80 y 90, el famoso cartel de Cali. Es también el lugar donde Martín Barbero forjó la Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle. Varios de sus exalumnos son hoy profesores de mi departamento. Igualmente, esta ciudad es considerada hoy el paraíso de las cirugías estéticas, de la silicona, cuyos rasgos saturados de la llamada estética traqueta, asociada al narcotráfico, todos observamos en las series y en las telenovelas colombianas. Probablemente ese fenómeno produciría tantos escalofríos epistemológicos como aquel que cuenta Jesús Martín Barbero tuvo en Cali al encontrar un fenómeno que le hizo sorprenderse y abrir mirada a los públicos y las mediaciones, luego de ver cómo la audiencia lloraba ante la película La Ley del Monte en uno de los teatros de Cali. Yo me formé en comunicación en una universidad de Bogotá, la Javeriana, y vengo de una experiencia que me conecta con la literatura, de un doctorado en historia que me sesga la mirada a buscar conexiones con la profundidad temporal y del trabajo educomunicativo en las radios ciudadanas y con los procesos sociales y las dinámicas escolares de expresión y creación. Hoy soy director de un departamento también en la Javeriana que se ocupa de la comunicación y el lenguaje, en una universidad que decidió pensarse mirando el Pacífico regional y global. Vengo de Cali, un lugar donde 6 comunas, las zonas divididas de la ciudad, de 21, prohibieron la salida a la calle de los jóvenes más allá de las 9 de la noche para disminuir las tasas de mortalidad por hechos violentos. Aún así, se baila día y noche. Desde ese lugar hablo. El texto que he planteado se llama ¿Hallaremos el radicalismo no riguroso? Imágenes y rastros sobre el pensamiento crítico latinoamericano en comunicación.
Obviamente muchos reconocerán en el título de esta presentación una referencia al texto de Luis Ramiro Beltrán, La investigación en comunicación en Latinoamérica, investigación con anteojeras, publicado en 1977 en Caracas y presentado en inglés originalmente en septiembre del 74, Leipzig, en el International Scientific Conference on Mass Communication and Social Consciousness, Changing World. Es una referencia que resulta muy pertinente para nuestro debate en la medida en que ese artículo, entre otras cosas, se marca en un trabajo que toma como punto de base a esta institución, a CIESPAL, en tanto Centro de Documentación de la Investigación en Comunicación en América Latina, y trata de hacer una lectura crítica del pensamiento latinoamericano en comunicación. Aparte de eso, es un texto escrito originalmente en inglés y finalmente es una tensión muy sugestiva que en medio de la reflexión que hace aparezca esta tensión entre Scientific Conference y Social Consciousness en ese momento. En el artículo, Beltrán hace una toma de cuentas a los estudios en comunicación hasta ese entonces y, entre otras cosas, cierra el texto con una diversa colección latinoamericana de investigación que consta de más de 300 trabajos, los más antiguos del 56 y los más recientes del 73. En la toma de cuentas, Beltrán realiza la lectura de las tradiciones europea y norteamericana de los estudios en comunicación en lo que llama la influencia europea tradicional, histórica, intuitiva, filosófica, especulativa y escolástica, dice él, la europea moderna, semiótico-estructuralista, y la de orientación norteamericana, positivista, empirista, sistemática y funcionalista. Y deja la pregunta planteada donde aparece esa cuerda floja en la que se mueve la investigación en esos años y que hacia adelante se mantendrá de diversos modos. Cito el texto de Beltrán, abro comillas, ¿significará esto que la investigación en comunicación en América Latina puede caer un día en el peligro de sustituir un funcionalismo ideológicamente conservador y metodológicamente riguroso con un radicalismo no riguroso? Cierro comillas. Es la relación entre cientifismo y compromiso y entre ciencia normalizada y saber en movimiento. La pregunta de este clásico de los trabajos en comunicación latinoamericana nos deja ante el interrogante sobre dónde se encuentra el saber en comunicación, ante lo que se sugiere una respuesta que localiza ese saber. Intuimos que se encuentra a medio camino entre la explicación y la acción transformadora. Esa zona es la que ocupa el radicalismo no riguroso, demarca la atención y crea un campo de preguntas. Tal vez mi ejercicio va a ser ir llenando ese campo de preguntas con una serie de escenas e imágenes, que es lo que voy a pasar a plantear a continuación. Estos elementos son los que quisiera tomar como punto de partida para dibujar las imágenes y rastros del pensamiento crítico latinoamericano en comunicación. Son escenas y fragmentos que buscan indicar, aproximarse, ofrecer pistas o tal vez solamente interrogar la manera en la cual encontrar fisuras, puntos posibles para asumir y abro comillas citando el trabajo de Bolaño, Sierra, Mastrini, programa de intervención que vincule nuevamente a la academia con las prácticas y las organizaciones sociales. No pretendo añadir novedad, tal vez solamente subrayar o ratificar y ver qué tan hondo en la vida cotidiana hay que destejer el lugar donde se sostiene lo hegemónico y se deconstruye su poder. De alguna manera sería un intento de hacer una exploración reflexiva o autorreflexiva sobre el propio saber comunicológico. Voy planteando imágenes y rastros. Primera imagen, ¿investigar para qué? En una universidad y programa de estudios que obviamente no nombraré para proteger la identidad de los implicados, pero que seguramente tendrá su forma específica en cada país, hay gran revuelo. El Consejo de Acreditación requiere para la aprobación del programa de posgrado mostrar la trayectoria de investigación en el campo de estudios en comunicación. Todos corren, actualizan el CVLAC hasta llenar con los detalles de cada obra y trabajo dirigido, diligencian formatos, buscan el ISBN o el ISSN, que la producción debe estar certificada, que si hay comité de árbitros, que si la circulación es internacional. Finalmente, integran la producción de los profesores de tiempo parcial y por horas, la producción propia, componen el Group LAC. No importa qué alimentos son, lo importante es que tengan el componente calórico adecuado. Los pares amigos han pedido que se determine cuántas horas de investigación tienen en sus planes de trabajo los profesores, que se defina si hay proyectos cofinanciados,
alertan sobre los escalafones internos. Nadie se pregunta por la agenda de investigación del grupo, por su incidencia y vínculo con procesos sociales o su capacidad de abrir reflexiones sobre la comunicación. Resultado final, puntaje logrado por pocas milésimas, programa aprobado, formarán nuevos especialistas y magíster, mejorarán los ingresos y pues ya no hay solamente estudiantes, también hay nuevos clientes. Voy a mi rastro 1, signo y pensamiento crítico, 30 años. Lo que anoto ahora es una reflexión que parte del ejercicio de ser coeditor del número 60 de Signo y Pensamiento, en el que se celebran los 30 años de esta revista, que ha visto pasar el proceso de producción de pensamiento latinoamericano en comunicación. Lo que me planteo es el ejercicio de trazar una trayectoria que nos permitiría decir algo en torno a qué ha pasado en la producción de ese conocimiento a lo largo de esos 30 años y cómo se ha ido constituyendo el escenario para su producción. Mil cosas de decir a las que en su momento brindaremos el espacio adecuado, pero ahora se trata de resaltar las huellas que marcan la configuración del campo académico. Unos años iniciales donde la caricatura, la fotografía artística y la literatura no generaban la más mínima incomodidad a los artículos especializados y en especial hacían juego a los ensayos, que durante casi una década fue la forma privilegiada de diálogo del saber comunicativo en la revista. Subrayo, el ensayo como forma de comunicación y debate. En la década siguiente se pasa a unos textos más formateados en los que se da cuenta del origen del trabajo, se busca un grado mayor de cientificidad, se resalta la metodología y los hallazgos, la conexión con redes internacionales, mientras que en el debate de temas centrales del campo aún el ensayo resiste y sobrevive como forma de comunicación del saber de la comunicación. Para pasar a una tercera década, hacia una versión monográfica, centrada en los rigores del formato estándar, el resumen en inglés, el abstract, palabras claves del Tesauro Internacional, número de citas preciso para cumplir como artículo de investigación, indexación internacional, experiencias de trabajo en terreno vestidas para la ocasión de verse como investigaciones, artículos con plantillas, reiteraciones, con asaltos ocasionales de textos deliberantes o de discusiones que se cuelan por el peso y renombre de los autores, pero que no necesariamente cumplen con los estándares de las categorías internacionales formalizadas. Igualmente podríamos decir que expresiones más cargadas como América Latina o ideología fueron desplazadas por expresiones más acotadas y puntuales. El ensayo, forma fuerte de la crítica y del diálogo con la coyuntura, dejó su lugar a las formas elaboradas del artículo científico. La nota marginal se ha reducido a favor de la cita directa y la referencia estandarizada. La sistematización y el saber menos objetivante pierde su lugar por el posicionamiento de la investigación que cumple con los estándares. La digresión y la deriva se limitan en el formato y la medida. Aún persisten las tensiones que han sobrevivido a las variaciones de los modelos de pensar. Para nada podré decir si es mejor o peor lo que resulta de este proceso. Las huellas indican y permiten formularse preguntas. ¿Qué indica el hecho de que el tono propio de la explosiva demanda de la inmediatez, o lo que Martín Barbero llama urgentes llamadas de la realidad, hayan cedido su lugar a las más reposadas y sistemáticas reflexiones tamizadas por las metodologías, la medida y su adecuación bibliográfica política? ¿Cuál es el curso del pensar de la comunicación que se expresa en la transformación de dinámicas propias del saber comunicativo latinoamericano, como la experiencia o la sistematización, al pasar a los formatos de la revista indexada internacional? En resumidas cuentas, ¿cuál es el lugar que tiene el saber que ya no cabe en esta revista? ¿Dónde está? ¿Dónde y cómo circula? O trayendo la perspectiva usada en otro lado por Martín Barbero, comillas, la tentación cientifista acecha no solo desde el prestigio logrado por el positivista paradigma informacional, sino desde el fracaso de una propuesta crítica que mayoritariamente fue incapaz de hacer posible el paso de la denuncia a la intervención creativa de los procesos. Cierro comillas, Martín Barbero. Imagen 2. Instrucciones para construir un círculo vicioso. Primero, defines que hay una gran dispersión en los procesos de formación y en el campo de estudios. A eso le agregas un poco de liderazgo corporativo acerca de las características y perfil de los egresados en el campo.
No olvidar ponerle un marco internacional de los estándares y competencias. Segundo, convocas a la comunidad académica para consultarla acerca de lo que debe enseñar y evaluar en las pruebas nacionales. Con ello construyes un ranking nacional y das premio a los que mejor se desempeñan. Paréntesis, no olvidar decirlo así, desempeñan. Pones a tus profesores a hacer las pruebas y de allí eliges los temas que enseñan. El ciclo debe ser constante. Enseñas lo que las pruebas preguntan, preguntas lo que enseñas. Tercero, conviertes los resultados en requisito para la acreditación institucional. Finalmente, te dedicas a asesorar el ajuste curricular de todos los programas y al final todos se parecen. Los formas iguales y luego les vendes las especializaciones. Así se construye el campo profesional. Imagen 3, el precio de las grandes ligas. A principios de los años 90, Adrián de Garay, investigador mexicano, nos había sorprendido a los estudiantes de la maestría en comunicación con su trabajo El rock también es cultura. De Garay, en un lúcido análisis sobre los trayectos y mutaciones de la producción cultural para incorporarse al mercado, mostraba cómo las bandas de garaje debían pagar un peaje costoso en su musicalidad, sus letras, su puesta en escena y en el fondo en su apuesta política y postura ideológica para llegar finalmente al centro del circuito del espectáculo en el Palacio de Bellas Artes. Tanto que al arribar a esta escena luego de su puesta en mercado, habían perdido tanto que podían hacerse irreconocibles. Esta disquisición por el espectáculo para poner el fondo sobre el cual plantear una pregunta. ¿Qué se pierde y qué se consigue al buscar incorporarse a formas subordinadas a las que se entiende por introducir el pensamiento latinoamericano en las grandes ligas del establecimiento académico, pagando el peaje de la pérdida de la latinoamericanidad, entre comillas, al que comúnmente se nombra como parroquialismo, y diluir sus toques de, comillas, buen salvaje, jugando a las buenas maneras de la estandarización? ¿Qué tan viable es ver en las otras formas de saber producido en América Latina una epistemología distinta del sur, que llamaría de Sousa? ¿Y qué tanto el método y el formato discursivo de la academia a la que se apunta con las formas de producción de saber no solo impiden captar lo fuerte del debate latinoamericano, sino que aquietan su capacidad de generar una reflexión divergente? ¿Hay crítica posible cuando la reflexión está alineada entre la clave de pensar del otro, en clave de pensar del otro? ¿Qué tanto de falta de rigor y qué tanto de potencia de la experiencia tiene el relato que diverge y no encaja en clave metodológica universal, comillas? Paso a mi rastro 2, Habana 2010 contra el desperdicio de la experiencia. Hace 2 años, en el encuentro de Felafax en La Habana, tuvimos la oportunidad de ver un mapa importante de la investigación académica latinoamericana. Tuve que revisar y clasificar casi 100 ponencias. Como rasgo central de ellas encontré una gran variedad de investigadores que redundaban con el mapa temático de las agendas universitarias, pero poco tenían que ver con el mapa de problemas urgentes de América Latina. Algo pasaba porque la máquina de procesamiento de la producción académica estaba dejando de lado un volumen importante de trabajo en comunicación que se mantenía por fuera de los estándares de la producción formalizada y que todos sabíamos debería estar allí. Es, a la manera de Boaventura de Sousa, el desperdicio de la experiencia, aquello que es saber de la acción y del trabajo reflexivo sobre la investigación, acción e intervención, ese saber invisible en las dinámicas formalizadas de la academia. La pregunta es clave: ¿hay posibilidades de convertir las lógicas de la experiencia entendida como un modo de saber propio de lo que América Latina ha llamado comunicación social con mayúscula, en formas validables de conocimiento que colaboren para enriquecer las dinámicas de comprensión y visión transformadora del contexto? ¿Cómo hacer que, por ejemplo, en la sistematización, modo de pensar a ser propio de la práctica reflexión latinoamericana de la comunicación, constituya sus propios criterios de validación para convocar la experiencia al diálogo en los escenarios académicos? José Luis Aguirre, fantástico investigador transformador boliviano, líder de la comunicación intercultural, me contaba en ese evento: en los procesos que tenemos con algunas comunidades de Bolivia, entendimos que para ellos comunicar es un acto que a la vez afecta el pasado, el presente y el futuro. Una definición de esa naturaleza obliga a repensar lo que las otras lógicas de pensar la comunicación no plantea y tal vez aún no comprendemos. Adelanto a mi imagen 4, saberes desechables y saberes indispensables. Miranda, en el departamento del Cauca, es un pueblo en el sur de Colombia que para bien o para mal está ubicado entre el batallón del ejército apostado en la zona y la frontera guerrillera.
la región de combate entre grupos armados diversos paramilitares, las hoy eufemísticamente llamadas BACRIM, bandas criminales. Cada vez que se enfrentan, el pueblo es el escenario de combate y los civiles quedan en medio heridos o muertos, a veces paralizados por la sorpresa, otras dominados por el miedo. Para aplicar a $2.000 de financiación de un organismo internacional era necesario construir un proyecto para promover estrategias comunicativas de alerta temprana, de protección o de redes locales que permitieran a las comunidades resguardarse o escapar en el momento que fuera necesario. Comunicación mutante en medio del conflicto que probablemente necesita soluciones imaginativas, con tecnologías diversas que van desde las campanas de la iglesia y los altavoces hasta las redes sociales o las señales para evitar que desde el cielo los aviones invisibles y ciegos disparen al bulto. Pero de fondo, una sola pregunta sugerida en el título del libro que editó la Fundación Frederick Ebert con la coordinación de Martín Barbero y el apoyo de Omar Rincón, que convierto aquí en pregunta: ¿cuáles son los saberes desechables y cuáles los saberes indispensables con los cuales hacer y pensar comunicación en un país en guerra? ¿Cuál sería si ese país, por alguna razón, como se dice hoy, llegara a construir la paz? Es frágil y esporádico el acumulado de estudios de comunicación en y desde el conflicto en un país con más de medio siglo de guerra. Paso al rastro 4 de políticas de comunicación y comunicación política. Avanzo sobre un planteamiento y es tal vez uno de los escenarios más interesantes para ver la investigación en relación con la producción, con la actuación y creación cultural y con la construcción de políticas es el programa de radios ciudadanas que tenemos en Colombia. En ese caso particular, un espacio de colaboración entre el Estado, el Ministerio de Cultura, las organizaciones culturales y comunicativas comunitarias, los medios ciudadanos, donde, por ejemplo, se construye una franja de opinión que se realiza desde cada una de las regiones, en cada uno de los municipios que tienen estas radios, y desde allí se perfilan y se construyen acciones políticas desde la comunicación para trabajar sobre las agendas públicas en cada una de estas regiones. ¿Cómo conectar con procesos como ese la academia con el cambio en el orden de ese ecosistema comunicativo, con la posibilidad de comprenderlo y hacer ese tipo de intervención en el contexto? Creo que ese es el tipo de relación de políticas, investigación, procesos sociales, dinámicas sociales, en los cuales interesaría estar y poner la mirada en detalle. Imagen 5, TIC y campo académico. Las redes y las TIC no dejan de sorprendernos: más conocimiento disponible, ágilmente, casi inmediato, contacto directo con pares y grupos de trabajo a distancia, acceso a la información, seguimiento a medios en tiempo real, plataformas educativas. Sin dudas estas y otras pistas muestran que somos grandes usuarios. Y al lado de esto surge la pregunta: ¿somos productores? No me refiero a enviar un correo, sostener un blog o colgar trabajos en plataformas educativas, publicar un libro online o un artículo. Me refiero a otra cosa: ¿cuáles son las alternativas narrativas y las formas de producción, creación que permite la red y las TIC al campo académico? ¿Dónde están nuestras otras formas de contar? ¿Permite la escritura y la narración hiper o transmedia una narración en otras formas que en alguna medida puedan ser base para disponer el saber construido no solo a los especialistas sino a lectores y ciudadanos en general? Hace bastantes años Robert Darnton, el presidente de la Asociación Americana de Historia, que escribe un texto maravilloso sobre la primera sociedad de la información refiriéndose a Francia en la segunda parte del siglo XVIII, escribe un texto maravilloso en el que en forma hipertextual se puede acceder al archivo del historiador, a los elementos sonoros y a otras dimensiones como una experiencia de lectura distinta de la historia, aparte de ameno, absolutamente atractivo en esa dirección. Cierro entonces el planteamiento hablando sobre esa idea inicial del radicalismo no riguroso. Tal vez este conjunto de imágenes y rastros no es otra cosa que un registro disperso desde los lugares donde de algún modo percibo que la posibilidad de la crítica se desdibuja o la debilidad de las apuestas del saber comunicativo nos ha dejado en silencio. También es una descripción de las oportunidades
posibles o perdidas de un campo de estudios de lo comunicativo en el que quepa la pluralidad del quehacer, del saber y de las formas de pensar la comunicación en América Latina. Dejo 6 apuestas propuestas rápidamente para iniciar como acciones concretas y que en los próximos días de este encuentro me interesará extender más ampliamente. Primera apuesta, responder crítica y creativamente a la coyuntura comunicativa local y global. Significa en el fondo encontrar en los procesos de integración y en narrativas compartidas espacios de diálogo académico en red que nos permitan una cosa fundamental: capacidad de reacción ante la coyuntura comunicativa regional, internacional y global. Segunda apuesta, recuperar la crítica en clave América Latina, lo que señalé antes. La disolución y el debilitamiento del ensayo como una forma central de la producción de pensamiento latinoamericano debe ser un objeto de reflexión. Debemos preguntarnos si aún en el ensayo persiste un lugar donde hay una buena parte de la reflexión latinoamericana que debemos contrastar y conectar con esa otra que se produce desde el espacio investigativo formal académico. La tercera apuesta, la observación del ecosistema comunicativo. El observatorio, las dinámicas de seguimiento, como ya se han planteado en otros lados, fundamentalmente centrados en ejercicios que permitan comparar un mismo día revisado desde los distintos lugares de América Latina sobre una primera plana de información nos puede dar pistas muy interesantes sobre cómo se está moviendo el ecosistema de comunicación y el ecosistema informativo en el conjunto de América Latina. Cuarta apuesta, pasar de lo comparado a lo conectado. Utilizo un par de términos que vienen de mi experiencia y abordaje en el proceso histórico. Hemos hablado mucho de la comparación entre historias nacionales y probablemente en América Latina tendríamos que apostar también a una pregunta por lo que significaría una experiencia de historias conectadas. ¿Cómo es ese fluir de lo que en algún otro lado llamamos ríos profundos que unen a América Latina? ¿Cómo la radio, la música, otras expresiones estéticas, culturales, la telenovela, el cine, etcétera, y también las formas de expresión de las dinámicas del mercado y de los monopolios de los medios de comunicación atraviesan el conjunto de América Latina y resulta necesario, más que centrarse en el escenario nacional, pensar en esas dinámicas conectadas que tiene la comunicación hoy en América Latina. Quinta apuesta, una mirada histórica reconstructiva a la naturaleza del saber latinoamericano en comunicación. Tenemos, y es una tarea que hay, en la que hay focos ya interesantes de memoria documental, de las instituciones, los actores, los investigadores, los grupos y las dinámicas en las cuales es necesario pensar cuál es y cuál ha sido esa genealogía del saber comunicativo latinoamericano. Y última, la exploración de la comunicación digital como una alternativa de formatos de circulación y de narración de los saberes en diálogo. Termino. Si se trata entonces de saber si hallaremos ese radicalismo no riguroso del que hablaba Beltrán, yo diría que ese es el lugar mismo de la crítica y el debate. El espacio de los saberes académicos institucionalizados puede mantener su frontera, pero no podemos perder el lugar de los otros saberes. O extendemos la academia para que los otros saberes quepan allí, o movilizamos ese otro territorio en el que otros saberes habitan para comprender y tocar lo que importa a la comunicación hoy. Pues si hay algunos deslices aquí de puntos de vista, de faltas de rigor, de ausencia de citas o referencias, de alguna manera es precisamente entrar en esa apuesta donde vale este juego de la exploración y del hallazgo de rastros y de fragmentos que permitan pensar este proceso. Muchísimas gracias.